Hoy no venimos a quedar bien con nadie. Hoy no venimos a aplaudir por costumbre, ni a repetir el discurso cómodo que se repite por miedo a señalar. Hoy venimos a decir lo que muchos piensan en silencio y casi nadie se atreve a decir en voz alta. Hoy venimos a hablar de Lamine Yamal, porque hay una realidad que empieza a incomodar a cada vez más gente dentro del barcelonismo. Cuando llegan los partidos que separan a los buenos jugadores de las verdaderas estrellas. Lamine Yamal no aparece. Cuando el foco apunta, cuando la presión aprieta, cuando el estadio ruge y la temporada se decide, su impacto se diluye. Y esto ya no es una sensación aislada. Es un patrón que empieza a repetirse. Y esta es la pregunta que muchos esquivan, pero que hoy vamos a poner sobre la mesa sin miedo. ¿Es Lamine Yamal un jugador solo para partidos pequeños? ¿Es un jugador de highlights cómodos o de noches históricas? Porque por ahora, las noches históricas se le están haciendo gigantes. Aquí no vamos a hablar de potencial. De eso ya se ha hablado demasiado. Aquí vamos a hablar de realidad, de momentos de máxima exigencia, de escenarios donde el equipo necesitó un líder. Y ese líder no estuvo. Porque el fútbol de élite no se mide por lo que haces un domingo sin presión. Se mide por lo que haces cuando te juegas la temporada, el prestigio y la historia en 90 minutos. Y ojo, porque este vídeo no nace del hate, nace de la decepción, de la frustración contenida, de ver cómo cada vez que llega una gran cita volvemos a escuchar la misma frase. Es joven, hay que tener paciencia. Pero la pregunta es inevitable. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando? ¿Cuántas noches grandes más tienen que pasar sin que Lamine Yamal aparezca de verdad? Hoy vamos a analizar por qué Lamine Yamal ha fallado en los escenarios donde nacen las estrellas. ¿Por qué empieza a generar dudas incluso donde antes solo había aplausos? ¿Y por qué algo dentro del vestuario, del cuerpo técnico y de la afición empieza a resquebrajarse lentamente, pero sin pausa? Y lo digo claro desde ya. Este video no va a gustar a todo el mundo. Va a levantar ampollas, va a dividir opiniones, va a encender comentarios. Y eso es exactamente lo que buscamos. Así que antes de seguir, si te gusta el fútbol sin filtros, el análisis sin miedo y el debate sin censura, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene después es todavía más contundente. Y quédate hasta el final, porque el mensaje final de este video va directo a Lamine Yamal. Lamine Yamal no solo juega partidos, juega contra un relato gigantesco que él no ha construido solo, pero del que ya es prisionero. El relato del niño prodigio, el relato del elegido, el relato del futuro Balón de Oro, el relato del jugador destinado a marcar una era. Desde muy temprano se le colocó una etiqueta peligrosa: estrella antes de ser líder, crack antes de ser decisivo, símbolo antes de ser determinante. Y ese es el primer gran problema. Porque cuando el relato corre más rápido que el rendimiento, llega un momento en el que la realidad te alcanza y te pone frente al espejo. Durante meses hemos escuchado que Lamine Yamal es imparable, que ya está al nivel de los mejores, que no tiene techo. Pero entonces llegan los partidos donde el techo lo marca el rival, la presión, el ambiente y la responsabilidad. Y ahí el discurso empieza a tambalearse. Porque una cosa es brillar con espacios, con defensas abiertas, con partidos donde todo fluye. Y otra muy distinta es aparecer cuando el partido se ensucia, cuando el equipo sufre, cuando las piernas tiemblan y el estadio aprieta. Ahí es donde se separan los jugadores bonitos de los jugadores históricos. Y aquí es donde nace la gran contradicción. Del cuerpo técnico y de la afición empieza a resquebrajarse lentamente, pero sin pausa. Y lo digo claro desde ya. Este video no va a gustar a todo el mundo. Va a levantar ampollas, va a dividir opiniones, va a encender comentarios. Y eso es exactamente lo que buscamos. Así que antes de seguir, si te gusta el fútbol sin filtros, el análisis sin miedo y el debate sin censura, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene después es todavía más contundente. Y quédate hasta el final, porque el mensaje final de este video va directo a Lamine Yamal. Lamine Yamal no solo juega partidos, juega contra un relato gigantesco que él no ha construido solo, pero del que ya es prisionero. El relato del niño prodigio,
el relato del elegido, el relato del futuro Balón de Oro, el relato del jugador destinado a marcar una era. Y eso es justo lo que empieza a incomodar a muchos, que el jugador real todavía no esté a la altura del personaje que se ha construido alrededor de él. Aquí no se trata de destruir a Lamine Yamal, se trata de hacerle una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Está preparado para ser lo que dicen que ya es? ¿O todavía estamos confundiendo proyección con realidad? Porque el fútbol no vive de futuros, vive de presentes. Y el presente de Lamine Yamal, en los grandes escenarios, empieza a generar más dudas que certezas. Y lo peligroso del hype no es que te ilusione, es que cuando se rompe no deja espacio para el error. Y ahora mismo, a Lamine Yamal, el margen de error se le está reduciendo a una velocidad brutal. El partido contra el Chelsea no era un partido más. No era una jornada cualquiera. Era una noche de Champions, de esas que te colocan definitivamente en el mapa, o te devuelven de golpe a la realidad. Y todo estaba preparado para que Lamine Yamal diera un golpe sobre la mesa. Escenario grande, rival histórico, foco mundial, el contexto perfecto para demostrar que no es solo promesa, sino presente. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Desde los primeros minutos ya se percibía algo extraño. Lamine pedía el balón, sí, pero lo pedía sin la convicción del que domina, sino con la duda del que aún no está cómodo. Cada control parecía un examen, cada encare una decisión forzada. Y en Champions, cuando dudas medio segundo, ya llegas tarde. El Chelsea entendió rápido por dónde atacar. Le cerraron los espacios, le metieron el cuerpo, le obligaron a jugar de espaldas. Del cuerpo técnico y de la afición empieza a resquebrajarse lentamente, pero sin pausa. Y lo digo claro desde ya. Este video no va a gustar a todo el mundo. Va a levantar ampollas, va a dividir opiniones, va a encender comentarios. Y eso es exactamente lo que buscamos. Así que antes de seguir, si te gusta el fútbol sin filtros, el análisis sin miedo y el debate sin censura, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene después es todavía más contundente. Y quédate hasta el final, porque el mensaje final de este video va directo a Lamine Yamal. Lamine Yamal no solo juega partidos, juega contra un relato gigantesco que él no ha construido solo, pero del que ya es prisionero. El relato del niño prodigio, el relato del elegido, el relato del futuro Balón de Oro, el relato del jugador destinado a marcar una era. Pero estamos hablando del mismo jugador al que muchos ya colocan entre los mejores del mundo. Y ahí está la contradicción. Mientras el partido entraba en su fase más caliente, cuando el resultado apretaba, cuando el equipo necesitaba una chispa, un desborde, una acción individual que lo cambiara todo, Lamine desapareció del foco. No asumió el peso, no pidió protagonismo real. Se fue difuminando a medida que el partido se hacía más grande. Y aquí viene la frase que molesta, pero que cada vez suena con más fuerza. Cuando la Champions se pone seria, a Lamine Yamal la Champions se le hace cuesta arriba. Lo más preocupante no fue su rendimiento aislado. Lo más preocupante fue el lenguaje corporal, la falta de rebeldía, la ausencia de esa rabia competitiva que define a los jugadores que quieren comerse el mundo. No se le vio enfadado, no se le vio incómodo consigo mismo, se le vio resignado por momentos. Y eso, en una estrella en construcción, es una señal peligrosa, porque el talento puede enseñarte a jugar, pero la personalidad no se entrena igual de fácil. Y contra el Chelsea, Lamine perdió una oportunidad de oro para demostrar que estaba hecho para estas noches. En lugar de eso, salió del partido con más preguntas que respuestas. Y lo más inquietante es que, semanas después, esas mismas preguntas siguen sin respuesta. Y si alguien pensó que lo del Chelsea había sido simplemente una mala noche, un mal día, un accidente aislado en el calendario, el partido contra el Frankfurt llegó para romper definitivamente esa coartada. Porque cuando una actuación se repite en el mismo contexto de presión, ya no hablamos de casualidad. Hablamos de patrón. El duelo contra el Frankfurt era ideal para limpiar la imagen. Partido exigente, sí, pero con margen para demostrar carácter.
Era la oportunidad perfecta para que Lamine Yamal saliera al campo con una sola idea en la cabeza. Ahora sí, ahora es cuando. Pero lo que ocurrió fue inquietantemente parecido a lo del Chelsea. Demasiado parecido. Desde el primer tramo del partido ya se notaba que el Frankfurt había hecho los deberes. Le encimaban rápido, le negaban el perfil cómodo, le obligaban a decidir sin ventaja, y cuando eso ocurre, Lamine vuelve a entrar en ese terreno donde ya hemos visto que sufre. Dudó, retuvo de más, eligió mal, se equivocó en los controles, perdió balones en zonas donde no se pueden perder, y aquí es donde empieza a doler de verdad el análisis. No es que el Frankfurt hiciera un partido perfecto, no es que fuera una derrota imposible de evitar, es que Lamine no alteró absolutamente nada del guión del rival. Cuando un equipo prepara a conciencia cómo anularte y lo consigue sin sobresaltos, algo no está funcionando. Porque a los jugadores diferenciales no los paras solo con orden, los paras con faltas, con ayudas constantes, con miedo. Y el Frankfurt no tuvo miedo, le jugó de tú a tú, le ganó los duelos, le ganó los tiempos, le ganó la cabeza. Y a medida que avanzaban los minutos, la sensación era cada vez más incómoda. El balón circulaba. El partido se rompía por momentos. El equipo necesitaba una chispa, una acción individual, un destello que cambiara la energía del estadio. Y Lamine no era ese jugador. Pasaba cerca del balón, pero no pasaba por el partido. Hubo una acción muy simbólica. Recibe abierto, encara, amaga, vuelve a amagar. Y cuando por fin decide irse, ya tiene dos defensores encima. Pierde el balón. Y no hay reacción inmediata. No hay presión agresiva. No hay rabia por el error. Hay una vuelta lenta a la posición. Y esas imágenes, cuando se repiten, pesan mucho más que cualquier estadística. Porque aquí no estamos discutiendo si completó uno o dos regates más. Estamos discutiendo si está preparado mentalmente para soportar la exigencia de este tipo de partidos. Y contra el Frankfurt, otra vez, la respuesta alejó más dudas que certezas. Lo más peligroso de esta noche no fue únicamente su bajo impacto. Lo más peligroso fue que confirmó una tendencia que ya venía del partido anterior. Dos escenarios grandes, dos rivales duros, dos noches donde se esperaba una versión decisiva de Lamine Yamal, y dos noches donde esa versión no apareció. Hoy no venimos a quedar bien con nadie. Hoy no venimos a aplaudir por costumbre, ni a repetir el discurso cómodo que se repite por miedo a señalar. Hoy venimos a decir lo que muchos piensan en silencio y casi nadie se atreve a decir en voz alta. Hoy venimos a hablar de Lamine Yamal, porque hay una realidad que empieza a incomodar a cada vez más gente dentro del barcelonismo, cuando llegan los partidos que separan a los buenos jugadores de las verdaderas estrellas. Lamine Yamal no aparece. Cuando el foco apunta, cuando la presión aprieta, cuando el estadio ruge y la temporada se decide, su impacto se diluye. Y esto ya no es una sensación aislada. Es un patrón que empieza a repetirse. Y esta es la pregunta que muchos esquivan, pero que hoy vamos a poner sobre la mesa sin miedo. ¿Es Lamine Yamal un jugador solo para partidos pequeños? ¿Es un jugador de highlights cómodos o de noches históricas? Porque por ahora, las noches históricas se le están haciendo gigantes. Hubo una acción muy simbólica. Recibe abierto, encara, amaga, vuelve a amagar. Y cuando por fin decide irse, ya tiene dos defensores encima. Pierde el balón. Y no hay reacción inmediata. No hay presión agresiva. No hay rabia por el error. Hay una vuelta lenta a la posición. Y esas imágenes, cuando se repiten, pesan mucho más que cualquier estadística. Porque aquí no estamos discutiendo si completó uno o dos regates más. Estamos discutiendo si está preparado mentalmente para soportar la exigencia de este tipo de partidos. Y contra el Frankfurt, otra vez, la respuesta alejó más dudas que certezas. Lo más peligroso de esta noche no fue únicamente su bajo impacto. Lo más peligroso fue que confirmó una tendencia que ya venía del partido anterior. Dos escenarios grandes, dos rivales duros, dos noches donde se esperaba una versión decisiva de Lamine Yamal, y dos noches donde esa versión no apareció. Y eso, en una estrella en construcción, es una señal peligrosa, porque el talento puede enseñarte a jugar,
pero la personalidad no se entrena igual de fácil. Y contra el Chelsea, Lamine perdió una oportunidad de oro para demostrar que estaba hecho para estas noches. En lugar de eso, salió del partido con más preguntas que respuestas. Y lo más inquietante es que, semanas después, esas mismas preguntas siguen sin respuesta. Y si alguien pensó que lo del Chelsea había sido simplemente una mala noche, un mal día, un accidente aislado en el calendario, el partido contra el Frankfurt llegó para romper definitivamente esa coartada. Porque cuando una actuación se repite en el mismo contexto de presión, ya no hablamos de casualidad. Hablamos de patrón, pero no influyó. Y en un clásico, si no influyes, desapareces. No hay término medio. O eres protagonista o pasas desapercibido. El Madrid le cerró los pasillos, le obligó a recibir de espaldas, le empujó hacia la banda sin profundidad. Y una vez más, cuando el espacio desaparece, Lamine también desaparece con él. No ganó duelos, no impuso su 1 contra 1, no generó miedo, no obligó ayudas constantes, no condicionó el sistema rival. Y aquí viene una de las imágenes más duras del partido. Mientras otros, más veteranos, más señalados, más presionados, asumían el balón cuando quemaba, Lamine se ofrecía cada vez menos en los minutos de máxima tensión. El partido se hacía espeso, el marcador apretaba, el estadio rugía y su presencia se iba diluyendo. No es que fuera una derrota imposible de evitar, es que Lamine no alteró absolutamente nada del guión del rival. Cuando un equipo prepara a conciencia cómo anularte y lo consigue sin sobresaltos, algo no está funcionando. Porque a los jugadores diferenciales no los paras solo con orden, los paras con faltas, con ayudas constantes, con miedo. Y el Frankfurt no tuvo miedo, le jugó de tú a tú, le ganó los duelos, le ganó los tiempos, le ganó la cabeza. Y a medida que avanzaban los minutos, la sensación era cada vez más incómoda. El balón circulaba. El partido se rompía por momentos. El equipo necesitaba una chispa, una acción individual, un destello que cambiara la energía del estadio. Y Lamine no era ese jugador. Pasaba cerca del balón, pero no pasaba por el partido. No es que fuera una derrota imposible de evitar. Es que Lamine no alteró absolutamente nada del guión del rival. Cuando un equipo prepara a conciencia cómo anularte y lo consigue sin sobresaltos, algo no está funcionando. Porque a los jugadores diferenciales no los paras solo con orden, los paras con faltas, con ayudas constantes, con miedo. Y el Frankfurt no tuvo miedo, le jugó de tú a tú, le ganó los duelos, le ganó los tiempos, le ganó la cabeza. Y a medida que avanzaban los minutos, la sensación era cada vez más incómoda. El balón circulaba. El partido se rompía por momentos. El equipo necesitaba una chispa, una acción individual, un destello que cambiara la energía del estadio. Y Lamine no era ese jugador. Pasaba cerca del balón, pero no pasaba por el partido. Hoy no venimos a quedar bien con nadie. Hoy no venimos a aplaudir por costumbre, ni a repetir el discurso cómodo que se repite por miedo a señalar. Hoy venimos a decir lo que muchos piensan en silencio y casi nadie se atreve a decir en voz alta. Hoy venimos a hablar de Lamine Yamal, porque hay una realidad que empieza a incomodar a cada vez más gente dentro del barcelonismo, cuando llegan los partidos que separan a los buenos jugadores de las verdaderas estrellas. Lamine Yamal no aparece. Cuando el foco apunta, cuando la presión aprieta, cuando el estadio ruge y la temporada se decide, su impacto se diluye. Y esto ya no es una sensación aislada, es un patrón que empieza a repetirse. Y esta es la pregunta que muchos esquivan, pero que hoy vamos a poner sobre la mesa sin miedo. ¿Es Lamine Yamal un jugador solo para partidos pequeños? ¿Es un jugador de highlights cómodos o de noches históricas? Porque por ahora, las noches históricas se le están haciendo gigantes. El duelo contra el Frankfurt era ideal para limpiar la imagen. Partido exigente, sí, pero con margen para demostrar carácter. Era la oportunidad perfecta para que Lamine Yamal saliera al campo con una sola idea en la cabeza. Ahora sí, ahora es cuando. Pero lo que ocurrió fue inquietantemente parecido a lo del Chelsea. Demasiado parecido.
Desde el primer tramo del partido ya se notaba que el Frankfurt había hecho los deberes. Le encimaban rápido, le negaban el perfil cómodo, le obligaban a decidir sin ventaja, y cuando eso ocurre, Lamine vuelve a entrar en ese terreno donde ya hemos visto que sufre. Dudó, retuvo de más, eligió mal, se equivocó en los controles, perdió balones en zonas donde no se pueden perder, y aquí es donde empieza a doler de verdad el análisis. No es que el Frankfurt hiciera un partido perfecto. Hoy no venimos a quedar bien con nadie. Hoy no venimos a aplaudir por costumbre, ni a repetir el discurso cómodo que se repite por miedo a señalar. Hoy venimos a decir lo que muchos piensan en silencio y casi nadie se atreve a decir en voz alta. Hoy venimos a hablar de Lamine Yamal, porque hay una realidad que empieza a incomodar a cada vez más gente dentro del barcelonismo. Cuando llegan los partidos que separan a los buenos jugadores de las verdaderas estrellas, Lamine Yamal no aparece. Cuando el foco apunta, cuando la presión aprieta, cuando el estadio ruge y la temporada se decide, su impacto se diluye. Y esto ya no es una sensación aislada. Es un patrón que empieza a repetirse. Y esta es la pregunta que muchos esquivan, pero que hoy vamos a poner sobre la mesa sin miedo. ¿Es Lamine Yamal un jugador solo para partidos pequeños? ¿Es un jugador de highlights cómodos o de noches históricas? Porque por ahora, las noches históricas se le están haciendo gigantes. Del cuerpo técnico y de la afición empieza a resquebrajarse lentamente, pero sin pausa. Y lo digo claro desde ya. Este video no va a gustar a todo el mundo. Va a levantar ampollas, va a dividir opiniones, va a encender comentarios. Y eso es exactamente lo que buscamos. Así que antes de seguir, si te gusta el fútbol sin filtros, el análisis sin miedo y el debate sin censura, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene después es todavía más contundente. Y quédate hasta el final, porque el mensaje final de este video va directo a Lamine Yamal. Lamine Yamal no solo juega partidos, juega contra un relato gigantesco que él no ha construido solo, pero del que ya es prisionero. El relato del niño prodigio, el relato del elegido, el relato del futuro Balón de Oro, el relato del jugador destinado a marcar una era. Pero estamos hablando del mismo jugador al que muchos ya colocan entre los mejores del mundo. Y ahí está la contradicción. Mientras el partido entraba en su fase más caliente, cuando el resultado apretaba, cuando el equipo necesitaba una chispa, un desborde, una acción individual que lo cambiara todo, Lamine desapareció del foco. No asumió el peso, no pidió protagonismo real. Se fue difuminando a medida que el partido se hacía más grande. Y aquí viene la frase que molesta, pero que cada vez suena con más fuerza. Cuando la Champions se pone seria, a Lamine Yamal la Champions se le hace cuesta arriba. Lo más preocupante no fue su rendimiento aislado. Lo más preocupante fue el lenguaje corporal, la falta de rebeldía, la ausencia de esa rabia competitiva que define a los jugadores que quieren comerse el mundo. No se le vio enfadado, no se le vio incómodo consigo mismo, se le vio resignado por momentos. El duelo contra el Frankfurt era ideal para limpiar la imagen. Partido exigente, sí, pero con margen para demostrar carácter. Era la oportunidad perfecta para que Lamine Yamal saliera al campo con una sola idea en la cabeza. Ahora sí, ahora es cuando. Pero lo que ocurrió fue inquietantemente parecido a lo del Chelsea. Demasiado parecido. Desde el primer tramo del partido ya se notaba que el Frankfurt había hecho los deberes. Le encimaban rápido, le negaban el perfil cómodo, le obligaban a decidir sin ventaja, y cuando eso ocurre, Lamine vuelve a entrar en ese terreno donde ya hemos visto que sufre. Dudó, retuvo de más, eligió mal, se equivocó en los controles, perdió balones en zonas donde no se pueden perder, y aquí es donde empieza a doler de verdad el análisis. No es que el Frankfurt hiciera un partido perfecto, porque no hace falta una bronca pública para que exista una grieta. No hace falta una discusión en rueda de prensa. No hace falta un castigo visible inmediato. A veces, la decepción de un entrenador se nota en cosas mucho más sutiles. En una mirada que ya no es la misma. En una indicación que llega con menos paciencia. En un cambio que antes no habría hecho. En una confianza que ya no es incondicional.
Y eso, dentro de un vestuario, se percibe. Flick llegó con una idea muy clara: cargar el peso del proyecto en jugadores con carácter competitivo, con mentalidad de equipo, con capacidad para responder en noches grandes. Y Lamine Yamal, por talento puro, estaba destinado a ser una de esas piezas estratégicas. Pero el problema no es cómo empieza una historia. El problema es cómo responde cuando la historia se complica. Después del Chelsea, después del Frankfurt, después del Clásico. La sensación es que Flick ya no analiza a Lamine solo como promesa, sino como futbolista al que empieza a exigirle respuestas inmediatas. Ya no vale solo con intentarlo. Ya no vale solo con tener calidad. Ahora se le pide impacto real. Y aquí hay un detalle clave. Cuando un entrenador empieza a exigirle a un joven como si fuera ya un líder, es porque el relato alrededor de ese jugador ya lo ha colocado en ese rol. Y Flick no trabaja con relatos, trabaja con rendimiento. Se le ha visto más serio con él, más frío en determinadas decisiones, más distante en algunos gestos. Y esto en un técnico como Flick no es casualidad, es método. Porque Flick no protege eternamente. Flick examina, Flick prueba, Flick mide. Y cuando detecta que un jugador no está respondiendo emocionalmente al tamaño de los partidos, algo se rompe en la confianza ciega. No es que fuera una derrota imposible de evitar, es que Lamine no alteró absolutamente nada del guión del rival. Cuando un equipo prepara a conciencia cómo anularte y lo consigue sin sobresaltos, algo no está funcionando. Porque a los jugadores diferenciales no los paras solo con orden. Los paras con faltas, con ayudas constantes, con miedo. Y el Frankfurt no tuvo miedo. Le jugó de tú a tú. Le ganó los duelos. Le ganó los tiempos. Le ganó la cabeza. Y a medida que avanzaban los minutos, la sensación era cada vez más incómoda. El balón circulaba. El partido se rompía por momentos. El equipo necesitaba una chispa, una acción individual, un destello que cambiara la energía del estadio. Y Lamine no era ese jugador. Pasaba cerca del balón, pero no pasaba por el partido. Desde muy temprano se le colocó una etiqueta peligrosa: estrella antes de ser líder, crack antes de ser decisivo, símbolo antes de ser determinante. Y ese es el primer gran problema. Porque cuando el relato corre más rápido que el rendimiento, llega un momento en el que la realidad te alcanza y te pone frente al espejo. Durante meses hemos escuchado que Lamine Yamal es imparable, que ya está al nivel de los mejores, que no tiene techo. Pero entonces llegan los partidos donde el techo lo marca el rival, la presión, el ambiente y la responsabilidad. Y ahí el discurso empieza a tambalearse. Porque una cosa es brillar con espacios, con defensas abiertas, con partidos donde todo fluye. Y otra muy distinta es aparecer cuando el partido se ensucia, cuando el equipo sufre, cuando las piernas tiemblan y el estadio aprieta. Ahí es donde se separan los jugadores bonitos de los jugadores históricos. Y aquí es donde nace la gran contradicción. El partido contra el Chelsea no era un partido más. No era una jornada cualquiera. Era una noche de Champions, de esas que te colocan definitivamente en el mapa, o te devuelven de golpe a la realidad. Y todo estaba preparado para que Lamine Yamal diera un golpe sobre la mesa. Escenario grande, rival histórico, foco mundial, el contexto perfecto para demostrar que no es solo promesa, sino presente. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Desde los primeros minutos ya se percibía algo extraño. Lamine pedía el balón, sí, pero lo pedía sin la convicción del que domina, sino con la duda del que aún no está cómodo. Cada control parecía un examen, cada encare una decisión forzada. Y en Champions, cuando dudas medio segundo, ya llegas tarde. El Chelsea entendió rápido por dónde atacar. Le cerraron los espacios, le metieron el cuerpo, le obligaron a jugar de espaldas. No es que fuera una derrota imposible de evitar, es que Lamine no alteró absolutamente nada del guión del rival. Cuando un equipo prepara a conciencia cómo anularte y lo consigue sin sobresaltos, algo no está funcionando.
porque a los jugadores diferenciales no los paras solo con orden. Los paras con faltas, con ayudas constantes, con miedo. Y el Frankfurt no tuvo miedo. Le jugó de tú a tú. Le ganó los duelos. Le ganó los tiempos. Le ganó la cabeza. Y a medida que avanzaban los minutos, la sensación era cada vez más incómoda. El balón circulaba. El partido se rompía por momentos. El equipo necesitaba una chispa, una acción individual, un destello que cambiara la energía del estadio. Y Lamine no era ese jugador. Pasaba cerca del balón, pero no pasaba por el partido. Y eso, en una estrella en construcción, es una señal peligrosa, porque el talento puede enseñarte a jugar, pero la personalidad no se entrena igual de fácil. Y contra el Chelsea, Lamine perdió una oportunidad de oro para demostrar que estaba hecho para estas noches. En lugar de eso, salió del partido con más preguntas que respuestas. Y lo más inquietante es que, semanas después, esas mismas preguntas siguen sin respuesta. Y si alguien pensó que lo del Chelsea había sido simplemente una mala noche, un mal día, un accidente aislado en el calendario, el partido contra el Frankfurt llegó para romper definitivamente esa coartada. Porque cuando una actuación se repite en el mismo contexto de presión, ya no hablamos de casualidad. Hablamos de patrón. Y el presente es exigente. El presente no espera. El presente no entiende de potencial. El presente solo entiende de impacto. Además, hay un factor emocional peligroso, la saturación. Cuando un jugador aparece en todos los carteles, en todos los anuncios, en todos los resúmenes, en todas las promos, en todas las narrativas, el público pasa de la ilusión a la fatiga. Y cuando llega la fatiga, la tolerancia baja en picado. La gente siente que le han vendido algo que todavía no ha visto completo. Y cuando aparece esa sensación, el desencanto es proporcional al hype previo. Por eso hoy Lamine Yamal ya no solo juega contra los rivales, juega contra la expectativa, contra el ruido, contra el relato, contra su propia imagen inflada. Y ese es uno de los partidos más difíciles que existen para un futbolista joven. Lo más inquietante de todo este bloque es esto. No estamos en el punto del rechazo, estamos en el punto de la duda masiva. Hubo una acción muy simbólica. Recibe abierto, encara, amaga, vuelve a amagar. Y cuando por fin decide irse, ya tiene dos defensores encima. Pierde el balón. Y no hay reacción inmediata. No hay presión agresiva. No hay rabia por el error. Hay una vuelta lenta a la posición. Y esas imágenes, cuando se repiten, pesan mucho más que cualquier estadística. Porque aquí no estamos discutiendo si completó uno o dos regates más. Estamos discutiendo si está preparado mentalmente para soportar la exigencia de este tipo de partidos. Y contra el Frankfurt, otra vez, la respuesta alejó más dudas que certezas. Lo más peligroso de esta noche no fue únicamente su bajo impacto. Lo más peligroso fue que confirmó una tendencia que ya venía del partido anterior. Dos escenarios grandes, dos rivales duros, dos noches donde se esperaba una versión decisiva de Lamine Yamal, y dos noches donde esa versión no apareció. Desde muy temprano se le colocó una etiqueta peligrosa: estrella antes de ser líder, crack antes de ser decisivo, símbolo antes de ser determinante. Y ese es el primer gran problema. Porque cuando el relato corre más rápido que el rendimiento, llega un momento en el que la realidad te alcanza y te pone frente al espejo. Durante meses hemos escuchado que Lamine Yamal es imparable, que ya está al nivel de los mejores, que no tiene techo. Pero entonces llegan los partidos donde el techo lo marca el rival, la presión, el ambiente y la responsabilidad. Y ahí el discurso empieza a tambalearse. Porque una cosa es brillar con espacios, con defensas abiertas, con partidos donde todo fluye. Y otra muy distinta es aparecer cuando el partido se ensucia, cuando el equipo sufre, cuando las piernas tiemblan y el estadio aprieta. Ahí es donde se separan los jugadores bonitos de los jugadores históricos. Y aquí es donde nace la gran contradicción. Del cuerpo técnico y de la afición empieza a resquebrajarse lentamente, pero sin pausa. Y lo digo claro desde ya. Este video no va a gustar a todo el mundo. Va a levantar ampollas, va a dividir opiniones,
va a encender comentarios. Y eso es exactamente lo que buscamos. Así que antes de seguir, si te gusta el fútbol sin filtros, el análisis sin miedo y el debate sin censura, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene después es todavía más contundente. Y quédate hasta el final, porque el mensaje final de este video va directo a Lamine Yamal. Lamine Yamal no solo juega partidos, juega contra un relato gigantesco que él no ha construido solo, pero del que ya es prisionero. El relato del niño prodigio, el relato del elegido, el relato del futuro Balón de Oro, el relato del jugador destinado a marcar una era. Pero no influyó, y en un clásico, si no influyes, desapareces. No hay término medio. O eres protagonista o pasas desapercibido. El Madrid le cerró los pasillos, le obligó a recibir de espaldas, le empujó hacia la banda sin profundidad. Y una vez más, cuando el espacio desaparece, Lamine también desaparece con él. No ganó duelos, no impuso su 1 contra 1, no generó miedo, no obligó ayudas constantes, no condicionó el sistema rival. Y aquí viene una de las imágenes más duras del partido. Mientras otros, más veteranos, más señalados, más presionados, asumían el balón cuando quemaba, Lamine se ofrecía cada vez menos en los minutos de máxima tensión. El partido se hacía espeso, el marcador apretaba, el estadio rugía y su presencia se iba diluyendo.